Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova, y este gran ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar con más un tema de la palabra de Dios. El bautismo anula la cruz de Cristo. El bautismo anula la cruz de Cristo. No me juzgue antes de tiempo. Necesito que escuche este mensaje hasta el final para que me dé una información de aquello que tú piensas, porque voy a predicar la palabra de Dios. Si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Amado, necesito que te quedes conectado. Quiero decirte, antes de que empiece en este maravilloso tema, Cristo te ama y quiere salvarte. Tú eres el indicado. Tú no entraste aquí por casualidad, sino que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Amado, escúchame esto. Es muy importante. Si nosotros, los hijos de Dios, nos conectamos en su palabra, comenzamos a vivir la palabra de Dios, las cosas van a mudar. Muchas personas hoy en día están de acuerdo a la sana doctrina, a la palabra de Dios. Voy a hablar la Biblia, amado. Y nuestra lectura está en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Escúcheme. En estos días hablaba un tema, y el tema era de que muchas personas son obligados a casarse porque tienen que bautizarse. En la iglesia donde yo me congregaba, había una enseñanza dicha de que el bautismo no salva a nadie. Y en realidad es así. El bautismo no salva a nadie. Embora Cristo había mandado a los discípulos, a los predicadores de la circuncisión, Cristo los había mandado a predicar y a bautizar. Pero nosotros, a través del tema, nos vamos a dar de cuenta que este hombre llamado Pablo, él está hablando con la iglesia de Corintios. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo esto que yo voy a hablar hoy en día, amado, porque el bautismo no salva a nadie. Y el tema dice que el bautismo anula la cruz de Cristo. Nota esto. En las iglesias hoy en día están obligando a las personas a casarse, están obligando a las personas a contraer matrimonio porque necesita bautizarse. Y le dice, si tú no te casas, tú no te puedes bautizar. Algo que no está en la Biblia. Entonces, es una norma, es algo que colocaron dentro de la iglesia y se está practicando en la mayoría de muchas congregaciones. Entonces, preste mucha atención, por favor, porque vamos a sondar en la palabra de Dios, vamos a profundizarnos en la Biblia, en la palabra de Dios. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar. El apóstol Pablo, esta predicación tú no la vas a escuchar en ninguna parte, sino aquí. Escucha, en ninguna parte. Cristo pues no me envió para bautizar, dice el apóstol Pablo, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí está nuestro tema. El bautismo anula el sacrificio, la cruz de Cristo, en lo que Cristo hizo por los judíos y por la humanidad. Nota aquí, amado. El contexto de esta palabra aquí, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia más carnal que había. Era la iglesia de los Corintios, era la iglesia del Caicae, era la iglesia que todo el mundo hablaba en lengua, era la iglesia que todo el mundo profetizaba, era la iglesia donde todo el mundo veía visiones, pero era la iglesia más carnal que había. Hermano, porque tú dices eso. 1 Corintios, capítulo 3, ahí está clarito. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, quise hablarlo como espirituales, pero no. Voy a hablarle como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún soy carnales. Entonces Pablo está hablando con la iglesia de Corintios y está diciendo que la iglesia de Corintios, que se movía más el poder de Dios, era la iglesia más carnal que había. Era la iglesia menina, era la iglesia niña, era la iglesia que no tenía conocimiento. Y me temo que hoy en día la mayoría de las iglesias donde está el Caicae, donde se habla en lengua, donde la gente ve visiones, donde la gente ve ángeles por todas partes, yo creo que también está así. ¿Por qué? Porque no hay una madurez espiritual, no hay un crecimiento a través de la palabra de Dios. Y si no hay un crecimiento a través de la palabra de Dios, por lo tanto, tiene que haber ángeles. ¿Para qué? Para tapar el espacio que hay. Tiene que haber visiones para tapar el espacio que hay, amado. Es un problema que se viene atravesando desde muchos tiempos atrás, amado, que la mayoría de los hermanos, la mayoría de los líderes, la mayoría de los pastores, no están de acuerdo a la sana doctrina, no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, los que están dentro, entonces están más perdidos que los que están afuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, amado. El apóstol Pablo aquí dice, pues no me envió Cristo para bautizar,
sino para predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a ver en el contexto qué es lo que estaba aconteciendo aquí. Amados, si nosotros vemos en el contexto, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo va a hablar con la iglesia de Corinto en el versículo 11. Abra su Biblia, por favor. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Que había en la iglesia de Corinto, la iglesia que tenía el poder de Dios, la iglesia que estaba el cae, la iglesia donde todo el mundo hablaba en lengua y veía visiones, veían ángeles. ¿Qué es lo que había? Contiendas. Pablo fue informado por la familia de Cloé: Pablo, esta iglesia está en un caos. ¿Qué hago? Mira el caos que estaba, contienda. ¿Por qué venía la contienda? El versículo 12. ¿Por qué venía la contienda? Escuche, la contienda venía. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefá y yo soy de Cristo. 4. Oye, la contienda que había. ¿Por qué había esta contienda? Porque había esta división. Cada uno estaba jalando por su lado. ¿Por qué había? El versículo 3 nos habla un poco más claro, o más clarito. Entiéndase. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice el apóstol Pablo en el versículo 3. En el versículo 11 Pablo le dice: fui informado acerca de la familia de Cloé, que hay entre vosotros contienda. ¿Cuál es la contienda? Uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefá. Y otro decía: y yo soy de Cristo. ¿Y qué fue lo que trajo esta división y esta contienda? ¿Qué fue lo que lo trajo? Para allá donde nosotros vamos. En el versículo 13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? Pregunta el apóstol Pablo en la carta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Segunda pregunta. ¿Fuiste bautizado en nombre de Pablo? Tercera pregunta. Está viendo que el problema está aquí en el bautismo. El problema está aquí en quién bautizó. Porque quien creía el evangelio de Cefá se bautizaba y decía: yo pertenezco a la iglesia de Cefá. Cefá quiere decir Pedro, piedra. Cefás era Pedro. ¿Está entendiendo, iglesia? Si alguien era predicado por Pedro y creía y Pedro lo bautizaba, ¿qué decía? Yo soy de la iglesia, Cristo es la roca. Y si Apolo predicaba y bautizaba a la persona, la gente iba a decir: yo soy de la iglesia apologética. ¿Está entendiendo? Si Pablo predicaba la palabra y bautizaba a la gente, iba a decir: yo soy de la iglesia paulina. ¿Por qué? Porque Pablo es mi papá espiritual. Otros decían: Pedro es mi papá espiritual. Otros decían: Apolo es mi papá espiritual. Porque ellos me bautizaron. Yo nací en esta iglesia. Y no es así, amados hermanos. Entiéndase. Pablo dice así: fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. El versículo 14 dice: doy gracias. Mira que el problema aquí estaba ¿a dónde? En el bautismo. El problema no estaba en quién habrían creído, sino en el bautismo. Mira cómo en el 14 Pablo dice: doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Doy gracias a Dios que yo no le he bautizado a ustedes. ¿Por qué? Porque yo bauticé a Crispo y a Gayo. Nota, cuando Pablo fue llamado por Jesucristo, fue llamado para predicar, no para bautizar, amado. Bautizar es abluciones. Es un rito que se hacía en Jerusalén, amados hermanos. Que todos los judíos que estaban allá sabían lo que estaba haciendo Juan el Bautista cuando comenzó a bautizar. Cuando Pablo fue convidado o encomendado por Cristo para predicar el evangelio, Cristo no lo mandó a bautizar, lo mandó a predicar el evangelio. Mira cómo dice el 15. Vamos a leer del 14, que lo perdimos. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. El 15. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana. De lo demás no sé si he bautizado a algún otro. Aquí viene el 17. Aquí el contexto, ya yo se lo dije. Donde comenzamos nuestro tema, el 17. Ahora lo vamos a leer de nuevo. Dice:
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino para predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué tú opinas, amados hermanos, de este tema? ¿Será que Cristo mandó a Pablo a bautizar? Porque el problema que había en la iglesia de Corintios era del bautismo. Yo soy de fulano, yo soy del otro, yo soy del otro porque me bauticé. Tú no ves que hay gente así que están dentro de una iglesia, se bautizaron y dice: de aquí nadie me saca, de aquí nadie me puede tirar porque yo nací aquí. Hermano, usted no nació en ninguna parte. Usted nació en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es para eso que Pablo fue llamado, es para eso que Cristo fue levantado. Es para eso que Hernán Cova fue levantado, para predicar que Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo da poder. Nosotros debemos entender que el bautismo no salva a nadie, amados hermanos. Si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que la salvación no viene a través del bautismo. La salvación viene a través de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque esta iglesia de los Corintios era una iglesia carnal, amado. Era una iglesia que no creía, amado. Era una iglesia que se aferraba tanto al bautismo y creía que el bautismo era que salvaba a las personas, porque era algo que se había metido dentro de la congregación, dentro de la iglesia de los Corintios, amados hermanos. La iglesia, uno a veces decía así: no creemos en la resurrección. No creemos, amados. La iglesia de Corintios dio muchos problemas. Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 12, para que usted entienda qué es lo que estaba pasando aquí, amados hermanos. En el versículo 12: pero si predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Mira cómo estaba Pablo con esta iglesia. La iglesia decía que en Cristo no hay resurrección de los muertos. O sea, que el que muere en Cristo, él nunca va a resucitar. Mira lo que estaban creyendo la iglesia de los Corintios. Ahora, si ellos creían esto, si ellos creían que los muertos no resucitan, ¿por qué en el versículo 29 Pablo lo exhorta? Yo quiero leer con ustedes en el versículo 29, capítulo 15, versículo 29. Mira cómo estaba el desorden en la iglesia de los Corintios. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues bautizan por los muertos. Mira cómo estaba aquí el bautismo para las personas en los Corintios. Pablo fue el primero en predicar en la iglesia de los Corintios, entiéndase. Y Pablo predicó en los Corintios que Cristo es el salvador de la vida de las personas. De repente entraron otros predicadores. El problema de Pablo eran de predicadores fraudulentos. Eran de predicadores perturbadores del evangelio. Amado, y cuando se metió la doctrina del bautismo dentro de la iglesia de los Corintios, la gente se bautizaban por los muertos. Porque si alguien se moría sin ser bautizado, entonces venía yo y me bautizaba ¿para qué? Por aquella persona que se murió. No sé si me expliqué. Entonces había algo. Entonces hoy en día muchas iglesias o muchas congregaciones, dicen que el bautismo no salva. Pero si no está bautizado, no se puede subir en el púlpito. Si no está bautizado, no puede comer la Santa Cena, que ya yo he predicado de la Santa Cena, que es la Pascua. ¿Está entendiendo? Si no está bautizado, no puede predicar. Si no está bautizado, no puede ministrar. Entonces, si el bautismo nos salva, ¿por qué es que hoy en día ponemos límite a las personas para que no hagan ciertas cosas si el bautismo nos salva? Sabe que la iglesia de Corintios, entiéndase algo, yo necesito que usted envíe esa predicación para otra persona. Alguien tiene que oír esto. Amado, yo no estoy en contra de que usted se bautice, pero nunca tenga el bautismo como algo de que lo va a salvar usted y usted es reconocido en el reino de los cielos si usted no se bautiza. O si usted se bautiza. Cristo, el sacrificio hecho en la cruz del Calvario, es lo que cuenta en nosotros, amados hermanos. Es suficiente el sacrificio de Cristo. Entonces la iglesia aquí de los Corintios estaban bautizándose por los muertos. Oh my God. Es horrible. Esto es patético. Amado, había un desorden, amado. Y Pablo cuando llega a los Corintios, yo quiero leer con ustedes en 1 de Corintios, capítulo 2, para ver qué era lo que predicaba el apóstol Pablo.
A ver qué es lo que predicaba. ¿Tú crees que Pablo llegó predicando de bautismo? Acuérdate que Pablo es israelita, amado. Y Pablo de una vez comienza a predicar la palabra y comienza a bautizar. También circuncidó a Timoteo. Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hacía lo que era de niño. Pero cuando crecí, entonces me di cuenta que eso no es de Dios. Porque las personas van a tener eso como una idolatría, como algo a que apegarse. Nota, si tú no estás bautizado en tu iglesia, todavía tú no eres miembro de la iglesia donde te estás congregando. ¿No te has dado cuenta? No, para tú ser miembro de la iglesia, tú tienes que bautizarte. ¿En qué cabeza cabe eso, amado? Para tú ser miembro del cuerpo de Cristo, tú hace falta es aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es suficiente. Te lo explico así o más clarito. Hoy en día no es diferente como la iglesia de los Corintios. La gente, el bautismo, enseñan antes de bautizarse que el bautismo no salva a nadie. Pero si no está bautizado, pierde muchos derechos en la congregación. ¿Y por qué? Si el bautismo no salva, ¿cómo que yo voy a poner límites cuando alguien no está bautizado? Cuando yo pongo límite a alguien que no está bautizado, esa persona que no está bautizado va a querer bautizarse. ¿Por qué? Porque él quiere participar del cuerpo de Cristo. Él quiere participar en la iglesia, él quiere subirse en el púlpito. En estos días escuché una persona después que se bautizó, después de 5 años en el evangelio, después que lo bautizaron, que se subió en el púlpito a dar testimonio, dice, ahora sí soy una mujer de Dios. Oh, pa' mi amado, no. Ahora sí soy una... Amado, el amor de Dios no es así que funciona, amados hermanos. No es así que funciona. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que muchas de mis enseñanzas, la mayoría de las personas dicen así, no, Hernán está errado, está como loco. Porque cuando una mentira se repite a cada momento, las personas creen que es verdad. Y cuando la verdad es hablada, la gente dice que es mentira. Yo estoy hablando Biblia, ¿sí o no? Biblia, amado. Entonces recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo de número 2. Vamos a ver cómo Pablo llegó en la ciudad de Corintios predicando. Vamos a ver. Así que, hermanos, capítulo 2, Primera de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, ¿cómo llegó Pablo en la iglesia o en la ciudad de Corintio? Predicando de bautismo, predicando de la Santa Cena, predicando, vamos a ver, predicando de la circuncisión. Llegó predicando de la fiesta de las primicias, el Pentecoste. Llegó predicando la circuncisión, el diezmo. No, amado, llegó predicando que Cristo murió, Cristo resucitó y está sentado a la derecha de la majestad de Dios y vino a salvar a la humanidad. ¿Está entendiendo? Esa es la predicación de Pablo. Pablo no lo mandaron a bautizar. Por eso es que en el versículo 17 dice Pablo, porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Aló, lo explico así y un poco más clarito, amados hermanos. Hermano Hernán, será que haga lo que usted quiera, pero nunca tenga en su mente y en su corazón que el bautismo lo va a salvar a usted. Nanina, el bautismo no lo va a salvar a usted, amado. El bautismo hoy en día está anulando el sacrificio de Cristo. Ya le voy a explicar cómo. Atiéndese. Yo acepto a Cristo hoy. Cristo, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, Señor, y comienzo una nueva vida en Cristo Jesús. Pasaron 10 años. En esos 10 años yo no me bauticé. ¿Qué acontece? Yo no soy cristiano. Yo no pertenezco al cuerpo de Cristo porque yo no me bauticé. Yo no soy miembro de la iglesia donde me estoy congregando porque yo no me he bautizado. Así es que se está predicando hoy, amado. Y no es así. No es así. En el momento que usted acepte a Cristo, usted es cuerpo de Cristo en la tierra. En el momento que usted acepte a Cristo, usted es miembro activo del cuerpo de Cristo. Es así, amado. Porque nosotros fuimos bautizados ya, amado. Si Cristo fue bautizado y si nosotros somos el cuerpo de Cristo,
Ya nosotros estamos bautizados en Cristo, en su muerte. Todo, amado. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Para terminar. Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis? Ve cómo le dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Atienda, por favor. No se pierda ni un versículo, ni una tilde, ni una coma. No se lo pierda. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aló, en su muerte. Versículo 4, para que vaya entendiendo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos plantados ¿a dónde? En el bautismo, no, en su muerte. Cuando Cristo muere por la humanidad, automáticamente dice, tetelestai, tan pago. Yo pagué, el precio está pago. La sangre derramada en la cruz del Calvario, amado, tiene poder. La sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo derramado en la cruz del Calvario, tiene más poder que cualquier agua, amado. ¿Cómo que el agua va a tener más poder que la sangre derramada en la cruz de Cristo? Entiéndase. Abra los ojos, pero amor de Dios. ¿Cómo que una agua en una piscina tiene más poder? Escúchame, por favor, entiéndase. Cuando Juan el Bautista bautizaba, él bautizaba para arrepentimiento, para perdón de pecados, sí. Él dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí, él no va a bautizar con agua, él bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo que nosotros fuimos bautizados en su muerte. Fuimos sepultados con él. Nosotros fuimos resucitados con él y estamos levantados para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. 6, versículo 6 dice, subiendo él y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado ¿a dónde? Juntamente con él. ¿Tú sabes dónde dice la persona que el viejo hombre quedó? En la piscina. Ya va, en el tanque. No es así que nos enseñaron. Nos enseñaron así. Muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Y tú vivías antes para quién? Aló. Nosotros vivíamos antes para quién. Está viendo que si el bautismo nos salva. ¿Cómo que nosotros decimos esa palabra? Muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿De dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene esa confesión? Vivo para Cristo y muero para el mundo. O sea, antes estaba, si Cristo viene o se muere la persona, ellos se perdieron. ¿Está viendo, mi hermano? ¿Está viendo, mi amada? ¿Están entendiendo? Entonces, tenemos que tener cuidado, amado. No desechemos la gracia de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, amado, es un sacrificio de gracia para nosotros. Yo no soy salvo porque me meto en un tanque con agua. Me meto en una piscina con agua y me bautizaron y ahí ahora soy salvo porque el pastor me bautizó. Cancelado. Nosotros somos salvos porque Cristo fue crucificado en favor de nosotros. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más para el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Entonces, si nosotros, el viejo hombre ya murió y no murió en una piscina, el viejo hombre ya murió y no fue muerto y no murió en un tanque con agua, en un río. Amado, entremos en conciencia y analicemos esta predicación, analicemos esta palabra. Amado, Cristo nos ama y Cristo quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. La Biblia dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libre. Vuelvo y repito, en las congregaciones se dice que el bautismo no salva. Pero como el bautismo no salva, las personas no pueden subir el púlpito. Las personas no pueden participar de muchas cosas dentro de la congregación o dentro de la organización.
Y yo quiero que alguien dotado o un teólogo, alguien preparado, me explique por el amor de Dios por qué es que acontece eso hoy en día. ¿Por qué es que está aconteciendo esas cosas? ¿De dónde viene esa palabra? Muero para el mundo y vivo para Cristo. ¿Después que se bautiza? Si el bautizo no salva. Entonces nosotros con nuestra doctrina humana estamos haciendo que las personas erren, que las personas vayan caminando torcidos en los caminos de Dios. Nosotros con nuestra enseñanza enferma estamos haciendo que las personas se distancien de Dios y vayan corriendo tras de los hombres. ¿Es o no es? Así estaba la iglesia de Corintios. Pedro predicó, bautizó y la gente decían: yo soy de Pedro, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia tal, porque yo me bauticé. Mi papá espiritual fue Pedro porque Pedro me bautizó. Amado, ¿y de dónde sacaron eso? Está viendo que una loca. Y Pablo, hermano, Pablo dio, pero fue fuerte. Para terminar, todo el mundo sabe cuando Pablo fue llamado para predicar el evangelio, no para bautizar. El mismo Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Y el llamado de Pablo fue en el capítulo 9 de Hechos. Cristo se le aparece a Pablo y lo mandó a predicar a los gentiles, no para predicar a los judíos. Por eso es que Pablo no podía llegar, no podía llegar bautizando a las personas, porque la gente no sabía nada de eso, amado. Quien sabía eso eran los judíos. ¿Estás entendiendo? Y Pablo trajo esa costumbre judaica, se la llevó también. Pablo bautizaba también. Pero acuérdate lo que Pablo dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hacía como niño, todo lo que hacía lo hacía como niño. Pero llegó el momento que tuvo que crecer. Entonces hay cosas que yo no era para hacer y yo lo hacía, amado. Pero nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque creciendo nosotros podemos ayudar a otras personas. Si no crecemos nunca podemos ayudar a nadie, amado. Siempre vamos a ser enseñados y nunca vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Y yo creo que yo soy responsable con todo lo que Dios me ha entregado. Y contigo, que está al frente de una iglesia, que eres hoy líder, pastor, apóstol, profeta. Sea obediente a la palabra de Dios, pero el amor de Dios. Sea obediente a la palabra de Dios y deja de estar viendo visiones. Y vamos a ver la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a meternos en la profundidad de la palabra de Dios. No sé hasta dónde están llegando estos temas, pero quiero decirte: Cristo te ama, ¿sabes? Cristo quiere salvarte, Cristo quiere salvar a tu familia, Cristo quiere salvar a toda tu generación. Vamos, si vas a aceptar a Cristo, solamente tienes que confesar su nombre. Llámanos, queremos saber de ustedes. Queremos saber hasta dónde están llegando estos mensajes. Necesitamos entrar en los hogares llevando el mensaje de la palabra de Dios, que está saliendo como espada. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Padre. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.